¿Qué tal? ¿Cómo les va? Este video, que pertenece a la serie de videos acerca de la guerra en Ucrania, se titula Putin y la defensa, porque, como ustedes saben, esta guerra criminal, que ya se ha cobrado miles de víctimas, está justificada porque es una guerra defensiva, es un ataque preventivo ante el inminente, posible, quizás cierto, ataque de la OTAN a Rusia. Recientemente, en la televisión rusa, apareció un reportaje a una senadora rusa muy importante, hace muchos años, está en política, y precisamente ella definía esta guerra como defensa preventiva. El concepto de la defensa es importante, y por eso yo les propongo reflexionar acerca de este concepto. En primer lugar, acerca de la defensa como realidad natural, ustedes saben que la defensa es un mecanismo prerracional, premoral, que todos los seres vivos, por el hecho de estar vivos, desean su propia conservación. Hay un instinto llamado instinto de conservación, precisamente, que implica necesariamente mecanismos de defensa, y la naturaleza ha provisto a los seres vivos con mecanismos o con caparazones o con pestañas, no sé, con una cantidad enorme de órganos o de funciones que hacen a la defensa, ¿no? A nuestra defensa. Y entonces el defendernos es tan natural como el respirar. Ante cualquier amenaza nos atajamos, nos arrinconamos, nos defendemos, ¿no? Querramos o no, porque no es algo que uno decida hacer, sino es algo que pertenece a nivel de la vida, de los instintos, ¿no? Ahora bien, el hombre, que es un ser racional y moral, para que ejerza su propia defensa, ya sea personal o colectiva, en forma racional y moral, debe esa defensa incluir determinadas condiciones, ¿no? Esto lo estudia la teología moral, cuando estudia y dice, enseña, ¿no?, hasta qué punto es permitido defendernos, aún usando la violencia, ¿no?, aún llegando al extremo de aniquilar al enemigo, ¿no?, al que me está amenazando. Entonces, lo mismo sucede en las guerras, ¿no? Hay un concepto en la moral católica, se llama la guerra justa. Este concepto nos enseña, que es una parte de la moral especial, nos enseña qué condiciones debe tener la guerra justa, ¿no? Que haya obviamente una agresión real, verdadera, no ficticia, no inventada, no ilusoria, ¿no? Que haya una proporción entre la agresión y el acto de defensa, ¿no? Si mi vecino me tira agua porque está lavando el coche en la vereda, yo no puedo ir y matarlo, ¿no? Si no hay proporción. Y así, etcétera. Por ejemplo, una nación muy pequeña, aunque tenga el derecho de defenderse ante la agresión de una potencia, no siempre está obligada a hacerlo, ¿no? Hasta haría mal en hacerlo si no considera al menos la probabilidad de la victoria. Si no, sería sacrificar a su propia población inútilmente, ¿no? Entonces tiene que haber al menos cierta posibilidad de victoria. Entonces ahí la teología, digamos, ¿no?, ha desarrollado durante siglos, esto no es algo de ahora, este concepto de guerra justa o de legítima defensa,
que después obviamente se traduce en leyes, en el orden jurídico, que obviamente no siempre es sencillo, ¿no? ¿Cuál es el límite? No es sencillo. Pero lo importante es saber que la defensa es una realidad de la naturaleza en general, ¿no? De las plantas, de los animales y también del hombre, pero el hombre, siendo un animal racional, debe ejercer la defensa en forma racional para que sea moral. Esto en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, la defensa como patología. Sabemos que las personas que se crían en un ambiente agresivo, con un padre violento, ¿no? Por ejemplo, o en un ambiente violento, tienen como exacerbada el instinto de conservación, obviamente, ¿no? Entonces hay elementos de la psicología, ya sea personal o social, que hace que en algunas personas o en algunos pueblos esté como extremado este instinto de defensa, porque han sufrido o porque tienen una patología, ¿no? Son personas enfermas. Todos nosotros creo que conocemos a alguna persona así, ¿no? Que siempre está defendiéndose, siempre está pensando que se están burlando de él, porque tiene un complejo en realidad de inferioridad, ¿no? No porque se estén burlando. O que lo están amenazando, ¿no? Como decimos en Argentina, que lo quieren cagar. Bueno, todo eso existe. Y existe también, repito, en la vida de las naciones. En tercer lugar, la defensa como hipocresía. La guerra siempre requiere una justificación moral, siempre. Para adentro, para que aquel que hace la guerra esté tranquilo, para el pueblo y también para afuera, ¿no? Entonces, la defensa siempre se ha usado para justificar guerras que no son defensivas, que tienen otra finalidad, ¿no? La guerra quizá más importante del siglo XXI, al menos en cantidad de víctimas creo, la guerra de Irak, ¿no? Que se cobró 1,5 millones de víctimas, 1,5 millones de víctimas. Fácil decirlo, ¿no? Pero son 1,5 millones de tragedias. Y esa guerra fue iniciada porque se suponía que Irak poseía armas de destrucción masiva. Entonces, previniendo el ataque de Irak a Estados Unidos o Occidente con armas químicas o nucleares, entonces se invade Irak, ¿no? Empieza la guerra, ¿no? Con esto obviamente no quiero decir que Saddam Hussein haya sido un santo, obviamente era un dictador y era una porquería todo eso, pero en concreto, específicamente, fue una guerra defensiva, ¿no? La Unión Soviética ha usado siempre esto de la defensa, siempre. Para mencionar solamente 2 ejemplos, del año 39 la Unión Soviética invade Finlandia, a fines del 39, porque en la frontera con Finlandia habían sido asesinados 3 soldados del ejército ruso, ¿no? Soviético, rojo. Entonces, para defender a esos soldados, etcétera, y también por otros motivos, invade. Después el tiempo demostró que había sido una acción de falsa bandera, ¿no? Que los mismos soviéticos habían asesinado a esos 3 soldados soviéticos para tener una excusa. Recuerden que la primera víctima de la guerra es la verdad, siempre. Entonces esto de la defensa, ¿no? Otro hecho importantísimo, que es una de las canalladas y perversiones más grandes del siglo XX, fue la aniquilación de la inteligencia polaca, sobre todo en la aldea de Katyn, en Rusia, donde fueron asesinados fríamente 20.000 oficiales
ya sea activos o de la reserva polaca. Digamos, en el 39 Rusia y Alemania se reparten Polonia en ese pacto llamado Molotov-Ribbentrop, y entonces entra en Alemania, entra en Unión Soviética, se reparten Polonia, los soviéticos toman preso a toda la oficialidad del ejército polaco y los asesinan fríamente, ¿no? Katyn se llama. Hay una película muy linda, así titulada Katyn. ¿Y cuál es la excusa? Porque es un asesinato que fue ordenado por el Politburó en Moscú, porque esos oficiales, 20.000 oficiales polacos, eran una amenaza posible para la Unión Soviética, ¿no? Entonces, esto de la defensa es una gran hipocresía. Y aquí, lamentablemente, es un abismo de maldad, ¿no? Ya hablamos de la defensa racional y moral, pero acá es otra cosa, es otra esencia, ¿no? Se utiliza la defensa como excusa para atacar, para matar, para expandirse. Es lo que está haciendo ahora Rusia, mejor dicho, Putin. En cuarto lugar, la defensa en el socialismo. Esto es muy importante para entender la mentalidad, ya sea de Putin como de su entorno. El capitalismo se construye como una ideología, como una filosofía, mediante la cual se crean condiciones donde el interés mutuo, ¿no?, logra el crecimiento de la riqueza, unido a la división racional del trabajo, al crédito bancario, a la industrialización, etcétera, que tiene como objetivo la riqueza, el enriquecimiento. El socialismo, en cambio, o la quinta esencia del socialismo, es una dialéctica entre explotador y explotado. Hay dos grupos humanos, y esa es la esencia de la historia. No es que sea algo accidental, sino que la esencia de la historia, dice Marx y Engels en el manifiesto comunista, es la lucha de clases. De modo que lo primero que aprende un niño soviético, no ruso, porque lo primero que aprende un niño ruso es el Padre Nuestro, ¿no?, y la palabra gracias. Lo primero que aprende un niño soviético es que hay dos grupos humanos y que detrás de la frontera hay gente que nos odia. Porque nosotros, los socialistas, representamos los derechos de los explotados. Y los que están detrás son los explotadores, que nos hemos liberado de ellos al construir esta Unión Soviética, pero están siempre ahí. ¿Por qué? Porque nos odian, porque esta idea de la igualdad de todos los hombres, mediante la supresión de la propiedad privada, es peligrosa para el mundo capitalista, donde sigue habiendo explotadores y explotados, ¿no? Esta idea, yo me acuerdo, yo en los años 90 estaba en Rusia, me acuerdo que estaba muy presente esta dialéctica, ¿no? Y salía todo el tiempo esta especie como de resentimiento, pero no psicológico, sino ideológico, propiamente ideológico, ¿no?, justificado ideológicamente, que nosotros somos explotados. Entonces el explotado, ¿qué hace? Se defiende. ¿De quién? Del explotador. Por eso todas las revoluciones, todas las matanzas en la Unión Soviética, toda la purga, el gran terror, en China, en Ucrania, en Camboya, etcétera, en Corea del Norte, todos estos crímenes enormes están justificados como actos de defensa. Porque nosotros somos las víctimas. Y la víctima no puede hacer otra cosa que defenderse. Por eso la víctima nunca tiene la culpa. Por eso es verdad lo que dicen, que la posición más cómoda en la vida es la posición de la víctima. Nunca tiene la culpa. Por eso la Unión Soviética nunca pedirá perdón por nada. ¿Por qué? Porque es la víctima, pero la víctima
total, es la clase explotada. Y entonces todo lo que haga lo hace, son acciones de una víctima, ¿no? No es culpable. En la Unión Soviética no hubo un Nuremberg como hubo en Alemania, donde Alemania pidió perdón por los crímenes cometidos. En la perestroika no hubo un acto colectivo de arrepentimiento. Y esta psicología soviética, leí recientemente unos artículos acerca de Putin, pero bueno, yo ya lo sabía, es lo que Putin mamó de niño, ¿no? Es como una estructura mental que ya lo determina en relación a lo que hoy sería la OTAN o Occidente, etc. Y en quinto lugar, la defensa en la ortodoxia rusa, ¿no? Recientemente, un teólogo muy importante, ruso, Osipov, de apellido Alexei, dio una conferencia de prensa donde explicaba lo mismo, pero en términos teológicos. Es interesante cómo el socialismo y el cristianismo aquí que se encuentran, digo, ¿no? Es raro y es trágico. Entonces él dice Osipov, que Occidente no se envidia a Rusia, utiliza la palabra envidia, zavist, y esa envidia provoca el odio. Y esa envidia, el odio de Occidente, y ese odio provoca el intento de aniquilación. Y esto así fue siempre. Y él cita históricamente, por ejemplo, él es un historiador muy importante, ¿no? Una persona muy erudita, que sabe muchos idiomas, ¿no? Realmente yo creo que es la autoridad máxima hoy en la Iglesia Ortodoxa rusa en el campo de la teología. Aparte es muy mediático. Habla de Alexander Nevsky, ¿no? Que es un santo de la Edad Media que defendió a Rusia, bueno, en aquella época era un principado, de la invasión de los caballeros teutónicos, ¿no? Alemanes, que querían invadir, ¿no? Y todo eso es como una cosa permanente. Y curiosamente, en 15 minutos, Osipov pasa de la proposición Dios es amor, porque así empieza la charla, ¿no? Dios es amor. Como Dios es amor, hay que amar al pueblo, a su pueblo. Como hay que amar a su pueblo, hay que defenderlo. Y como hay que defenderlo, hay que invadir Ucrania. Es decir, realmente es algo muy trágico, y de ver la situación de la teología actual, de todas las iglesias, ortodoxa, católica, protestante, ¿no? Realmente esa teología política tremenda, ¿no? Cómo pasa en una palabra, en dos silogismos, Dios es amor, justificar la destrucción de Ucrania. Sea como sea, en la ortodoxia rusa existe también de hace muchos siglos esta idea de que, en fin, de que como ellos conservan el cristianismo, Occidente los odia y quiere destruirlos, ¿no? Entonces vimos 5 puntos, obviamente a vuelo de pájaro, como decimos en la Argentina. La defensa como realidad natural, que tiene que ser racional, moral. La defensa como cierto desequilibrio, que puede llegar a una patología, ¿no? Como estas personas que están 2 años encerradas porque creen que el virus del COVID los está amenazando por todos lados, ¿no? Se les ha chiflado el moño, ¿no? Después la defensa como hipocresía, como causa o como razón, como justificación de la guerra, que es tremendo como se ha usado y se sigue usando. Después la defensa como quinta esencia de la mentalidad victimista, del socialista, ¿no? Y después la defensa en la iglesia, en el cristianismo, ¿no? Que también en los católicos. Yo conozco gente de un grupo católico tradicionalista que siempre repetía: nos persiguen, ¿no? ¿Quién te persigue? ¿Por qué nos persigue? Bueno, entonces todos estos cinco aspectos son claramente visibles en Ucrania, pero fundamentalmente la hipocresía de Putin, ¿no?
que es heredero necesariamente de la Unión Soviética. Ustedes recuerden la frase que Putin ha dicho varias veces, que la mayor tragedia del siglo XX ha sido la disolución de la Unión Soviética, ¿no? La mayor tragedia, la disolución de un Estado totalitario y criminal. Bueno, esa es la mayor tragedia. A partir de ahí ya uno puede, después, dentro de su estructura mental socialista, también apoyado curiosamente por estas fracciones de la Iglesia Ortodoxa rusa que no la representan totalmente, ni mucho menos, pero que son muy mediáticas. Bueno, que tengan un muy buen día.